Bueno, he puesto por título una de las preguntas que encontramos en este pasaje, de hecho se repite: ¿por qué lloras? Cuando esta mañana Maite estaba presidiendo, recuerdo que mencionaba que puede haber muchas razones por las cuales llorar, ¿no? Puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser por simple actuación, muchas razones por las que podemos llorar. Y recordaba el título de esta tarde. Recordemos que al inicio de este capítulo 20, María Magdalena va muy de mañana hacia el sepulcro, ve que la piedra está quitada y va hacia los discípulos, en este caso a Pedro y a Juan, con su conclusión errada de lo que había pasado allí. Después María sale de cena. Lo que estudiamos la ocasión anterior va más sobre Pedro y Juan, que entraron, lo que vieron y su conclusión, en el caso de Juan, que vio y creyó. Pero ahora María Magdalena vuelve a escena. El evangelista Juan la ubica afuera del sepulcro llorando y dice desconsoladamente. Era la hora, era hasta este momento que ella estaba llorando porque Jesús no estaba en la tumba. Y está esta pregunta: ¿por qué lloraba? ¿Será que los ángeles y Jesús no sabían por qué lloraba? Yo creo que eso lo respondemos fácilmente, ¿no? Y sin embargo, como hemos visto, hemos leído y estudiaremos, tanto los ángeles como Jesús le preguntaron a María: ¿por qué lloras? Bueno, al final María se encontraría con Jesús, pero no con el cuerpo de Jesús, sino con Jesús resucitado, y en ese encuentro también encontraría uno de sus propósitos, el ser enviada. Y esto quiero que también nos sirva a nosotros de aplicación, que en cuanto a nuestro encuentro con Jesús y que en cuanto a nuestro propósito. Bien, veremos estas tres partes: primero la escena con los ángeles, luego con Jesús y finalmente con la instrucción que Jesús hace a María. Bueno, ¿qué hizo María en estos primeros versículos 11 al 13? Bueno, dice el versículo 11 que María vio un poco más. No sé si recordáis todavía un poco de esos énfasis que os compartí sobre las maneras de ver, que tanto Juan como Pedro como María habían visto, pero la palabra en el original era distinta para darnos un matiz de que era distinto. Veían, pero unos veían echar un vistazo, otros miraban con más detenimiento y algunos miraban a tal grado que entendieron lo que estaba pasando allí. En esta ocasión, María Magdalena hace lo que Juan hizo al principio: echar un vistazo. Nos dice el texto que miró, pero es interesante que cuando Juan echó un vistazo, ¿recordáis qué es lo que vio? Si no lo recordáis, está aquí unos versículos atrás, pero si alguien lo recuerda, Juan echó un vistazo y vio algo. ¿Qué vio? ¿Recordáis? Sí, los lienzos, fue lo que vio. Y luego, haciendo la misma acción, María echa un vistazo y ¿qué ve? De acuerdo a lo que hemos leído, ¿qué es lo que ve? Bueno, primero ve a los ángeles, que es nuestro siguiente punto. Miró a dos ángeles. 22 se dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Bueno, el relato como tal pareciera indicar que ella no sabía, no era consciente de que estos eran ángeles, porque el relato no nos deja ver que ella estaba sorprendida. De hecho, habla con ellos, le da su explicación y se gira como si no estuviese impactada. Pero también debo decir que en los evangelios sinópticos, los tres evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, sí que mencionan que había sorpresa. Por ejemplo, Marcos 16:5 dice que se espantaron, porque también Juan maneja esta versión de que estaba María Magdalena, pero los otros evangelios estaban María Magdalena y otras mujeres.
Entonces, Marcos 16:5 dice que se espantaron. Lucas 24:5 dice que tuvieron temor. Y os voy a leer lo que es el relato de Mateo, en Mateo 28:2-5. Dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo a las mujeres, dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, María, en esta segunda escena, está en la tumba, mira un poco más, ve a dos ángeles, parece ser que no se acaba de enterar qué está pasando y no es para menos, todo era muy rápido, muy sorpresivo, cosas muy grandes, pero lo que quiero que retengamos es lo que nos dice el versículo 13. Dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella respondió, ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Fijaros lo que pasaba, todo lo que allá había acontecido, Jesús ya estaba resucitado, ella seguía con su conclusión errada que había sacado desde el primer momento que vino a la tumba, antes de ir a compartir su mismo error a Pedro y a Juan. Después de todo esto, ella vuelve, está llorando desconsoladamente y ella seguía pensando lo mismo. Se han llevado a Jesús y no sé dónde le han puesto. Es interesante, la misma acción, distinto resultado. ¿Qué quiero decir? La misma acción de Juan, que echó un vistazo, después entró, cuando vio que Pedro entró, también él entró y dice que vio y creyó. Y sin embargo vemos a María Magdalena que entra, ve un poco más que Juan y ella aún no despierta a la verdad, sino que sigue en esa conclusión que había sacado. Podría decirse que María vio más y creyó menos. Yo creo que esta mujer hasta este momento estaba como en negación, estaba cerrada. Se han llevado al Señor y no había otra verdad, solo eso, se lo han llevado y no existe posibilidad a nada más. Aunque como hemos estudiado la ocasión anterior, Jesús había dicho claramente y muchas veces que iba a resucitar. Y ella había escuchado eso. Pero parece ser que ahora eso no podía ser. Nada podía ser, solamente lo que ella había concluido. Pero yo quiero que pensemos, ¿nos puede pasar lo mismo? ¿Puede ser que nos cerremos tanto a una conclusión que hemos sacado que no podamos ver la verdad? ¿Que no podamos entender la verdad aunque la tengamos enfrente? Pero es maravilloso que Jesús quiere salvarnos, que Jesús nos ama y sabe lo que necesitamos para creer. Así que Jesús le iba a dar una oportunidad de ver más aún para que ella pudiera creer, que es nuestro siguiente punto, porque ahora ya no son los ángeles, ahora es Jesús. Pero el relato nos dice, versículo 14, cuando había dicho esto, después de soltar su versión a los ángeles, se voltea y se volvió, dice el texto, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué se volvió? No lo sabemos. Y tampoco quiero que especulemos. Hay muchas versiones de por qué se giró, porque a lo mejor vieron que los ángeles se pusieron de pie al entrar Jesús. Hay muchas especulaciones, muchas de ellas muy bonitas, pero lo cierto es que el relato bíblico no nos dice por qué se volvió. Así que no vamos a ir por allí, porque simplemente no lo sabemos. Tampoco sabemos por qué no le reconoció, como dice aquí, mas no sabía que era Jesús. Definitivamente lo que ella veía era una figura humana, de hecho ella pensó, como dice aquí, vio al hortelano, pensó que era el hortelano. No sabemos si Jesús se presentó de una forma velada que ella no conociese, como con los discípulos que iban a Emaús, o por las lágrimas, o porque le vio a contraluz.
Lo cierto, lo que nos dice el texto, es que ella no sabía que ante ella estaba el mismo Jesús resucitado, al que ella buscaba, pero ella buscaba su cuerpo y tenía ahí a Jesús resucitado. Pero nuevamente, y quiero otra vez enfatizar, ¿qué es lo que pasa con María? Punto número C. Punto B. Continuaba en su error, porque Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. ¿Qué seguía pensando María? Que se lo habían llevado. Es que no había otra verdad. Ángeles, Jesús, no había otra verdad. Se han llevado a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Preguntas interesantes de Jesús: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y esto también es muy interesante, porque no es qué buscas, sino a quién buscas. Debería buscar al Jesús que estaba resucitado. Pero vuelvo a reiterar, ¿por qué Jesús y por qué los ángeles le preguntan que por qué lloraba? ¿Por qué creéis? Jesús sabía por qué lloraba, los ángeles sabían por qué lloraba. ¿Por qué se lo preguntan? ¿Qué diríais? Casi podríamos reformular la pregunta, y es como si se le dijera: ¿por qué lloras si Jesús está vivo? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? Jesús está vivo. Y de hecho, Lucas 24:5 lo relata de esta forma. Dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloraba María? Ya lo veremos, pero decidme algo. ¿Por qué lloraba María? Lloraba porque no se había enterado de la verdad. Lloraba porque no había comprendido la verdad. Lloraba porque no alcanzaba a entender aún que Jesús estaba frente a ella vivo. Casi dan ganas de reprender a María, porque hasta este punto, como he dicho, frente a Jesús, y por tercera vez seguía sosteniendo que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué tercera vez? Porque cuando fue a avisar a Pedro y a Juan, ¿qué les dijo? Se han llevado a Jesús. Cuando ve a los ángeles, ¿qué les dice? Se han llevado a Jesús. Y cuando está con Jesús, le dice, pensando que era el hortelano: si te lo has llevado, dime y yo voy a por él. Tercera vez María estaba en lo mismo. Y sin embargo, también debemos decir a su favor que ella seguía buscando a su Señor. Para él seguía siendo su Señor y le seguía buscando, como dice el punto número C. Dime dónde lo has puesto. No reclamaba, no violentaba, solo quería encontrar a Jesús. Tristemente, y hasta este punto, quería encontrar el cuerpo de Jesús. ¿Creéis que es una pena encontrarse con Jesús y no reconocerle? ¿Será una pena encontrarte con Jesús y no reconocerle? Jesús está con María y no le reconoce. También es una pena que podamos continuar en nuestras erradas conclusiones, como le pasaba a María. Había sacado una conclusión cuando ella vio que la tumba estaba vacía, cuando vio que la roca estaba quitada, dijo: se lo han llevado. Concluyó eso y nadie la movió de allí. Pero como decía hace rato, ¿nos puede pasar esto a nosotros? Sí. Podemos estar en una conclusión errada. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si nuestra conclusión es errada o no? ¿Qué harías tú? ¿Le preguntas a Alexa? ¿Le preguntas a Siri? ¿A quién le preguntas para saber si tu conclusión es correcta o errada? Esto, ¿no? Aquí.
Aquí sabemos si la conclusión es correcta o no. Hermanos, es una pena que como María se siga buscando en el sitio a Jesús, se siga buscando en el sitio y en las personas equivocadas. Mucha gente busca algo, pero no sabe qué. Y muchas veces, hace rato leía un artículo de que acaban de desmantelar en Castellón una secta, una nueva secta, la acaban de desmontar. ¿Por qué? ¿Por qué se forman estos grupos? ¿Será que están buscando algo? Están buscando algo. ¿Y por qué no conocen la verdad? ¿Por qué no encuentran la verdad? Si Jesús ya vino a buscarnos. ¿Será que tenemos alguna responsabilidad en todo esto? ¿Será que toca a nosotros que esas personas que buscan algo conozcan la verdad? ¿Será? No os veo muy convencidos a muchos. Pero si no te has convencido, vamos a ver el tercer punto, porque así ya no dirás que son cosas mías, sino que es cosa de Jesús. Versículos 16 al 18. Llegamos a este momento cumbre porque María no pudo encontrar a Jesús, pero ¿qué pasó? Jesús la encontró a ella. Ella buscaba errada, pero Jesús la encontró, como a ti y como a mí. ¿Tú encontraste a Jesús o Jesús te encontró? Jesús nos encuentra. Él nos vino a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido éramos tú y yo. Pero es que además este punto nos responde la pregunta anterior. ¿Tenemos responsabilidad? Bueno, veremos lo que Jesús le dice a María que debe hacer después de conocer la verdad, después de encontrarse cara a cara con la verdad. Y nunca mejor dicho, porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Bueno, versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. María fue llamada por su nombre, como dice Isaías 43:1, pero ahora así dice el Señor. En la Nueva Versión Internacional, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si puedes, lee en casa Isaías 43:1 y quita lo de Jacob y lo de Israel y pon tu nombre. Pon tu nombre, es una bendición. Isaías 43. Y cuando, en lugar de que diga, el que te creó, Jacob, el que te creó, pones tu nombre. El que te formó, pones tu nombre. No temas, yo te he redimido, dice el Señor. Te he llamado por tu nombre. Y dice, tú eres mío. ¡Wow! Con autoridad, tú eres mío, yo te he redimido. Es maravilloso que María, en su ceguera, en esa cuadratura que no podía salir, cuando escucha la voz de su Señor, inmediatamente le reconoció. Dicen los comentaristas, y tiene mucho sentido, que Jesús le dijo Miriam, su nombre en arameo. Y tiene sentido porque vemos que María le responde en arameo a Jesús. Le dice Raboni. Entonces, esa voz familiar con su nombre especial, ella reconoció la voz de su pastor, como dice la letra B. Y lo conecto con Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el buen pastor. Esa voz que nos tranquiliza, esa voz que nos hace estar en calma. ¿Hay alguna voz, hay alguna persona que te genere esto de tu entorno? A lo mejor para nuestros hijos, a lo mejor, no me atrevo a ir tan lejos, escuchar que papá o que mamá está cerca, quizá eso quite ansiedad, dé tranquilidad.
no sé si habéis visto a niños pequeños cuando se sienten un poco amenazados, intimidados, coger a su padre o a su madre, y cuando le cogen de la mano, ya está. La ansiedad se va para abajo, hay calma. Pues eso pasó con María y eso pasa con nosotros, porque Jesús era más que esa persona especial para María, era su Señor, era su Maestro. Y dice el texto que se aferró a Jesús, pero Jesús le dice, ahora hay algo más importante, hay algo más que te aferres a mí. Tenía una misión para María, como dice el punto C. María fue enviada. Pero os leo la forma en que dice esto un comentarista. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Lucas 8:2, era la primera testigo de la resurrección de Jesús. Estos datos son interesantes, porque en el contexto en el que nos estamos moviendo, sabéis, mujer ya nos da una información. Pero es que además Lucas en 8:2 agrega María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esa mujer es la escogida para llevar la buena nueva a los discípulos. Como dice versículos 17 y 18. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, esta es la instrucción, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no mandó a Pedro y a Juan con esta misión? ¿Por qué crees? Bueno, podríamos dar muchas respuestas, aunque también hemos de decir desde la Biblia es que no lo sabemos. Lo que dijéramos, por bonito que sonara, serían especulaciones. La Biblia no nos lo dice, ¿por qué? Solamente nos dice que así fue. Jesús le dijo a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, que fuera a sus discípulos y les diera este mensaje. Esta verdad es maravillosa. Una noticia maravillosa enviada por una mujer que Dios había escogido. En este punto y en este sentido, quiero que pensemos en que, como María, Jesús a ti también te llama por tu nombre. Ojalá puedas sentirlo así. No importa tu pasado. Mira que María le habían sacado 7 demonios. Jesús te llama por tu nombre y no importa tu pasado. Lo que sí te puedo decir es que has de reconocer su voz y seguirle. Es lo que hizo María. María escuchó su nombre, le dijo, mi maestro, y obedeció. Le dijo, ve, y ella fue. ¿Crees que Jesús te llama por tu nombre? ¿Te parece hermoso que Jesús te llame por tu nombre? Es maravilloso que nuestro pasado esté perdonado, esté quitado por nuestro Señor, por esta obra perfecta que es la que estamos estudiando, muerte, resurrección de Jesús. Clavó toda acusación, esa acta de los decretos que estaba contra nosotros, la clavó a la cruz y Él venció y con Él nosotros ahora somos vencedores. Quiero que a raíz de esto que hemos estudiado veamos algunas aplicaciones. La primera, enviados somos. Preguntaba hace unos minutos si tenemos alguna responsabilidad en cuanto a la ignorancia de las personas sobre el Cristo resucitado. Como ya he mencionado, María lloraba porque no conocía la verdad. Literalmente, ella estaba llorando porque no conocía que Jesús. ¿Qué pasó con esa María que estaba llorando y desesperada cuando se dio cuenta que Jesús estaba vivo? ¿Qué pasó? ¿Pasó del llanto a qué?
¿Y qué marcó la diferencia? La verdad, amén. La verdad marcó la diferencia. Encontrarse con Jesús marcó la diferencia. ¿No te suena que para nosotros es lo mismo? Si te encuentras con la verdad, si te encuentras con Jesús, será la diferencia. Lo mismo que pasó con ella, ha pasado con nosotros y puede pasar contigo. Pero no me quiero desviar. Es parte de nuestra responsabilidad que la gente conozca esa verdad. Es lamentable que María siguiese dando vueltas, siguiese sufriendo, siguiese padeciendo y siguiese con esa idea equivocada. Y también es triste que mucha gente hoy siga dando vueltas, siga teniendo ideas equivocadas sobre Dios, siga buscando por caminos errados, por caminos que llevan a la muerte, por todo aquello que el enemigo presenta como opción, pero que el fin es muerte. Es lamentable que esto suceda, pero pensemos en la responsabilidad que tenemos. Pensando en que María es enviada, pensaba en Moisés. ¿Recordáis? Allí por Éxodo 4, cuando Dios le envía a Faraón. ¿Alguien recuerda qué respondió Moisés? Éxodo 4:1. Dios le dice, hey, ve allí a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Bueno, dice Éxodo 4:1, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Moisés, un gran hombre, un gran líder, dijo, no, Señor, no me creerán. ¿Ella pudo haber dicho lo mismo? ¿María Magdalena pudo haber dicho lo mismo? De hecho, fijaros, Marcos 16:9 y Lucas también lo menciona, dice que ellos no le creyeron. Cuando ella llegó con las nuevas de que Jesús había resucitado a los discípulos, ellos dijeron, no puede ser. También pudo decir, soy mujer. En esta cultura, en este tiempo, mi testimonio no cuenta mucho, no vale mucho. Pero no lo hizo. Dice el versículo 18 que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿No te parece maravilloso? Una mujer de la que habían salido 7 demonios, que tenía muchas posibles excusas para decir, no soy la indicada, dice el texto, que ella escuchó y entonces fue. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Tú y yo somos enviados? No os noto convencidos. ¿Tú y yo somos enviados? Sí. No tengáis miedo, hermanos. Si somos enviados, no dejemos que las personas sigan en su error, como María. Seguía en su error, pensando sus cosas a su manera, lo que le habían dicho, lo que decía el internet, lo que decía toda la gente. ¿Somos de poner excusas? A la hora de ser enviados, somos de poner excusas. Soy mujer, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo tiempo. ¿Qué excusas se escuchan? ¿O estamos dando el mensaje? Y la decisión es nuestra. El Señor nos envía, a ti y a mí. Lo quieras creer, no lo quieras creer, te guste o no te guste, te parezca bien, el Señor nos envía. Y tú, y solo tú, decides si te excusas o si haces como María, de la que habían salido 7 demonios. Vas y das el mensaje. Llegó y no le creyeron, ella había dado el mensaje. Bueno, hablemos del mensaje. Tienes un mensaje. Según qué persona a veces nos llama la atención. Uy, tengo un mensaje. Bueno,
No sé si allí entre nuestra bandeja de entrada apareciera Dios, tienes un mensaje de Dios. No sé si nos interesaría. Yo quisiera pensar que sí. Tienes un mensaje que recibir y tengo un mensaje que darte. Jesús está vivo y Jesús ha dicho que volverá. Y yo te pregunto, ¿estás listo para encontrarte con Él? De verdad, piensa en esta pregunta, ¿estás listo para encontrarte con Él? Jesús está vivo y Jesús volverá. Si no lo crees, es tu decisión. Pero el hecho de que no creas hará que Él no venga. Porque imagínate que Jesús diga, uy, no creen que yo voy a volver, vale, entonces no voy. No, Jesús vendrá. No sabemos cuándo. Y no nos toca el investigar cuándo. ¿Qué nos toca? Estar preparados, estar listos, ser hallados fieles, estar velando y orando. ¿Estás listo? ¿Estás lista para encontrarte con Él? A veces pensamos que somos muy jóvenes y ya llegará el momento. Ya algún día me pondré a cuentas, le diré que me perdone y ya está. La cuestión es que nadie tiene garantizado el que lleguemos a viejos. Se los dice alguien que a los 29 años pudo morir, pero de verdad, morir. Y una de las muchas veces que pude morir, os lo digo. Así que yo ese día no pensaba morirme y sin embargo pude morir. Y no quiero asustar a nadie, de verdad, pero sea la edad que tengas, no hay garantía de que vas a vivir hasta ciertos años. Tampoco hay garantía que el Señor vendrá dentro de 100 años. La palabra dice que podría ser hoy, podría ser mañana. Claro, podría ser. Solo el Señor lo sabe. Lo que nos debe importar es estar preparados. Parte del mensaje es maravilloso porque se nos remarca de que Jesús pareciera que va haciendo algo progresivo. En Juan 13 les llama siervos, 13:16. Luego en el capítulo 15, versículo 15, les llama amigos. Pero es que aquí en el versículo 17 de Juan 20 les llama hermanos. Ve y dile a mis hermanos. Y más tarde, en el capítulo 21:5, les dirá hijitos. ¿Cuál era el mensaje? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En Jesús, Dios es nuestro Padre y nuestro Dios. En Jesús, Dios es nuestro Padre y nuestro Dios. Es decir, somos hijos de Dios. Y de verdad os digo que a veces me temo, y lo digo yo me temo, que no alcanzo a entender lo maravilloso de esta verdad. Ser hechos hijos de Dios. Hace rato decía, de la que habían salido 7 demonios, hija de Dios. Dios mejor que nadie conoce nuestro pasado, tú conoces tu pasado, cualquiera que haya sido, pero cualquiera que haya sido, en Jesús eres hijo, eres hija de Dios, herederos, coherederos del reino. Esta verdad tenemos que atesorarla, apreciarla, tratar de entenderla. Y si no es tu situación, yo pregunto, ¿quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser hijo de Dios? La pregunta, el título, ¿por qué lloras? Es la gran pregunta, ¿por qué lloras? Ya lo hemos dicho, María había sacado malas conclusiones, no había entendido lo que estaba pasando, no conocía la verdad, amaba a su maestro, no lo encontraba y todo esto le hacía llorar desconsoladamente. Pasando con nosotros, estamos en un mundo caído y podríamos decir que hay 1001 razones para llorar.
¿Estás de acuerdo? ¿Hay muchas razones por las cuales llorar? ¿Cuál se te viene a la mente ahora mismo? ¿Perdón? La guerra, el hambre, la destrucción, la desigualdad. Muchas cosas, muchos motivos para llorar, pero que todo eso que pueda ser motivo de llorar, que no sea por ignorancia y por malas conclusiones, como era el caso de María. El caso de María era porque había sacado malas conclusiones y porque en ese momento ignoraba la verdad. Que no lloremos por eso y sobre todas las cosas que la gente a nuestro alrededor no llore por eso. A lo mejor poco podemos hacer por una situación que está llorando, que nos rebasa, pero que esa persona esté llorando y esté padeciendo porque no conozca la verdad y porque tenga malas conclusiones acerca de Dios, allí sí que tenemos algo que decir y tenemos algo que hacer, mucho que hacer para que la persona, por las muchas razones que puedan ser, estas no sean motivo de llorar. Fijaros que esto es lo que hace rato os he citado, Marcos 16, 9 al 11, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Hace rato enfaticé esta parte de no le creyeron, pero ahora quiero enfatizar la parte que los que habían estado con él estaban muy tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Por lo mismo que anteriormente estaba llorando María. María no había alcanzado a comprender lo que estaba pasando y ellos simplemente, incrédulos, no le creyeron. Ha resucitado, le he visto, he hablado con él. No le creyeron. Ellos pudieron pasar el mismo proceso que María, de tristeza, de llorar, a estar gozosos. Nosotros también, en cuanto al tema de Dios. Sé que hay muchos motivos, muchas razones que hemos de llorar. Una pérdida, claro, has de llorar. Pero que no hemos de llorar porque Jesús está muerto o porque Jesús no está. No, por eso no. Porque Jesús está vivo y tenemos que compartir esta verdad. Así como Jesús le dijo a esta mujer, ¿a quién buscas? Yo también quiero lanzar la misma pregunta. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? O incluso podría ser, ¿qué buscas? Pero lo cierto es que la respuesta a esto es Jesús. No necesitamos llorar porque Cristo está vivo, pero necesitamos que viva en nosotros. Necesitas que Cristo viva en ti. Es decir, Jesús vive, maravilloso, pero si no vive y reina en ti, de poco te va a valer que Él viva. Él vive y necesitas que viva y reine en ti. Conoce la verdad y gózate. Conoce la verdad y gózate. Preguntas, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Quién dijo que era la verdad y la vida? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, hombre. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida? No llores, no necesitas llorar. Ven a Jesús, encuéntrate con Jesús y síguele. Escucha su voz y síguele. Y si no has escuchado su voz por todo el ruido de este mundo, ora y dile, Señor, quiero conocerte, quiero escucharte. Ayúdame a sintonizar
escuchar tu voz. Si no eres creyente, y si eres creyente también, como creyentes convertidos, necesitamos seguir escuchando su voz. Necesitamos seguirle de cerca a Él. Así que, ¿por qué lloras? No es necesario que llores. En este sentido, entendedme, hay muchas razones por las que hemos de llorar y vamos a llorar. Y a veces está bien, porque hubo un momento en que Jesús, ¿qué pasó? Cuando vio a su amigo en aquella tumba, ¿qué pasó? Dice que Jesús lloró. Claro, había que llorar. Pero hay razones por las que no hemos de llorar. Y una de las principales razones por las que no hemos de llorar es que Jesús no está. Porque se lo han llevado. No, por esa razón no llores. Porque Jesús está, porque Jesús vino y porque Jesús volverá. Espero que puedas creer esto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás vivo. Gracias, Señor, porque podemos confiar y creer. Has hecho que esa fe nazca en nuestros corazones y podamos tener la esperanza, Señor, de que tú volverás. Ayúdanos a vivir como es digno del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, fieles, sostenidos de tu mano, Señor. Ayúdanos a ser hallados fieles, ayúdanos a velar, ayúdanos a estar resguardando, Señor, las fisuras, todo aquello, Señor, porque no hemos de temerle, Señor, pero hemos de tener cuidado porque hay un enemigo, Señor, pero nuestros ojos están puestos en ti, confiados, porque estamos bajo tu protección, bajo tu escudo, Señor, de tus alas, y queremos confiar en eso. Y a todas aquellas personas que están temerosas porque no conocen la verdad, ayúdanos a compartirla, Señor. Ayúdanos a llevar esa verdad que hemos conocido. Ayúdanos, Señor, a que así como nosotros nos hemos encontrado contigo, Señor, ellos también puedan encontrarse contigo y que a pesar de esto también sigamos encontrándonos cada día contigo, Señor. Así que esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego y bendito seas, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén.